Bueno, muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar esta clase tan importante, ¿verdad? Que estamos aquí para formarnos. Y vamos a empezar orando, poniendo en las manos del Señor este tiempo. Y también vamos a hacer una oración especial, que creo que ya lo deben de haber hecho, por la familia de nuestra compañera de clase, que es la hermana Dixie, toda su familia, que sabemos que nuestra hermana Moncha pues ya está en la presencia del Señor. Entonces vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor y a hacer una oración también por la familia, ¿verdad? Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que podemos estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor bendito. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, de poder levantarnos un día más, de ver tus maravillas, Señor amado. Gracias porque muchas personas no lo han podido hacer, Señor, pero nosotros estamos aquí, Señor, y hemos tomado la mejor decisión de invertir nuestro tiempo en lo mejor, que es en aprender de tu palabra, Señor bendito. Te damos gracias, Señor. Padre, también oramos, Señor amado, por la familia, Señor, de nuestra hermana Dixie, Señor, de nuestra hermana Mirna, Señor, nuestro hermano Miguel también que está aquí, Señor amado. Oramos por toda la familia, Señor. Oramos para que tú les des esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Oramos por ellos, Señor, que tú les des paz, les des gozo en medio de la tribulación, Señor. Y también, Señor, de antemano ponerte la vida, Señor, del Señor Pedro Salvatierra, Señor, que es el padre de nuestro hermano Miguel, Señor amado, que también está delicado de salud. Lo ponemos en tus manos, Señor. Todo esto lo oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, dejamos este tiempo en manos del Señor y vamos a empezar con la clase. La semana pasada se tocó un tema muy importante y ¿alguien me quiere decir cuál fue ese tema? ¿Alguien que se recuerde cuál fue el tema de la semana pasada? No vivir con una conciencia. Ese es el que vamos a ver hoy. El de la semana pasada fue ¿quién en Cristo? Ese es el tema de la semana pasada. ¿Quiénes somos en Cristo? Y como ya sabemos quiénes somos en Cristo, hemos aprendido, la hermana Claudia lo compartió la semana pasada, quiénes somos en Cristo. Tenemos ya nuestra identidad en Cristo. Sabemos que somos hijos de Él, que somos hijos de Dios. Entonces ahora vamos a ver la lección número 8. Y es ¿cómo puedo vivir una conciencia limpia? Ese es el tema de hoy. Y es muy importante saber cómo podemos tener la conciencia limpia. Que sabemos que la conciencia nos acusa, ¿verdad? El pecado nos acusa. Esa conciencia que cuando sabemos que hemos hecho algo mal, nos está ahí acusando o tal vez ya hemos pedido perdón por esos pecados que hemos cometido en el pasado, porque hemos cometido errores todos, y ya le hemos pedido perdón a Dios. Pero está eso ahí, que a lo mejor son pecados que hemos cometido hace 10 años y nos seguimos acordando de ellos. Cuando el Señor en su palabra dice que Él nunca más se vuelve a acordar de ellos, ¿verdad? Entonces, la conciencia es esa voz interior que Dios ha colocado en nuestros corazones. Cada uno tenemos esa conciencia que nos dice cuando hacemos las cosas mal, ¿verdad? Dios nos afrenta con ella, nos dice que es lo que estamos haciendo mal. Es como una alarma que nos hace ver lo malo que hacemos. Dios la dio para ayudarnos a obedecer. Debe estar en línea con Dios. Dios la dio para llegar a conocer su voluntad y la cumplamos. La conciencia se puede
entrenar para lo bueno y escuchar la voz de Dios. Es necesario que le permitamos a Dios cambiar nuestra conciencia. Lo ideal es que la conciencia sea guiada por el Espíritu Santo. Y es que desde muy pequeños nuestra conciencia es entrenada. Desde muy pequeño a nosotros se nos inculcan valores y principios en nuestra casa. Yo creo que aquí a todos nuestros padres nos han enseñado qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es que como seres humanos, carnales que somos, nuestra carne, no podemos muchas veces seguir esos principios, ser fiel a esos principios. Cuando nos dicen a nosotros, es malo mentir, no debes robar, no debes hablar mal de otra persona, lo hacemos como seres humanos cuando estábamos en el mundo. Lo hacíamos. Pero ¿qué pasa? Leamos Colosenses 1, 9, 10. Si alguien me lo quiere leer, creo que está ahí. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, amén. Bueno, les decía que a cada uno nos han inculcado principios y valores. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos, muchas veces no podemos cumplirlos o fallamos en algún punto. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pasa? Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos la voluntad del Señor, nosotros somos llenos de ese conocimiento espiritual, podemos ya con el Espíritu Santo, sabiendo que en la palabra del Señor nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, podemos ser fiel a esos principios que hemos tenido, que se nos ha inculcado, Pero si no estamos en Cristo, no los podemos cumplir. Pero con Cristo sí podemos hacerlo. Somos llenos, dice, de todo conocimiento en la voluntad y de su voluntad en toda sabiduría espiritual, para que andéis como es digno. Y es aquí donde quería llegar. Conociendo la palabra del Señor y teniendo al Señor en nuestras vidas, vamos a andar conforme a Él le agrada que andemos. Vamos a caminar como a Él le agrada que caminemos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solamente con Dios podemos hacer esto. Sin Dios es imposible. En algún punto vamos a romper nuestros valores. De alguna forma lo vamos a hacer, pero con Cristo se puede hacer, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo y lo que a Él le agrada. Pero ¿qué ocurre con la conversión? El Espíritu Santo usa tu conciencia para que te sientas culpable. Y esto es muy importante porque cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, nuestra conciencia nos habla y nos dice que es cuando estamos obrando mal. Nos habla, y esto me hacía pensar un ejemplo, digamos, una persona que no conoce a Cristo o una persona cristiana que esté cometiendo algún error. Es expuesta a la palabra, qué sé yo, habla una predicación sobre el adulterio o sobre la fornicación y viene y sabemos que de repente se está cometiendo este error, este pecado, y la conciencia nos acusa. La conciencia habla a nuestros corazones y nos dice que estamos actuando mal. Entonces el Espíritu Santo usa nuestra conciencia para que nos sintamos culpables. Y aquí es donde viene la verdad del Evangelio y nos da el arrepentimiento para nuestra salvación. Entonces, con esa conciencia, si se está hablando de un tema que sabemos que lo estamos haciendo,
La conciencia nos habla y nos dice que estamos obrando mal. Entonces usa nuestra conciencia para darnos el arrepentimiento y para darnos la salvación. En Juan 16, del 7 al 11, si alguien me lo quiere leer, por favor. ¿O lo leemos todos? ¿Todos? Muy bien. Dice, 1, 2 y 3. Vamos a leer. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces, viene el Espíritu Santo y nos convence a través de nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos convence a través de lo que nosotros sabemos que estamos haciendo mal. ¿Y para qué? ¿Y por qué dice el Señor que nos conviene que Él se vaya? Para que Él venga a convencer al mundo. Y es el ejemplo que les ponía. Una persona que no conoce de Dios y sabe que está haciendo algo malo, cuando se expone a la palabra del Señor, él sabe que está haciendo las cosas mal. Entonces ahí el Espíritu Santo puede actuar en esta persona y convencerla del pecado, convencerla de justicia y de juicio. Entonces, el pecado me encanta esta palabra. Bueno, vamos a resolver primero que es el primer punto de autocompletación. Si lo vemos ahí y lo vamos a leer, lo vamos a completar, dice, ¿de qué cosas nos convence el Espíritu Santo? ¿De qué cosas? De pecado, de justicia y de juicio. Nos convence. Y vean aquí algo muy importante que dice la palabra del Señor. De pecado. Nos convence primeramente del pecado, para que venga la justicia y del juicio. De eso nos convence el Espíritu Santo. ¿Y por qué de pecado? Dice, por cuanto no creísteis en mí. Y Juan dice en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿Y cómo creen ustedes que están las personas que no creen en el Señor? Están condenadas. La palabra del Señor lo dice. Por cuanto no creen, ya han sido condenados. Entonces las personas están condenadas. Para tener ese arrepentimiento y esa salvación, primero tenemos que creer. Creer en el unigénito Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, primeramente, el Espíritu Santo nos va a convencer del pecado para que nosotros podamos, pero primero tenemos que creer que hay un Dios, creer que Jesucristo dio su vida por mí, por su sangre mis pecados son lavados, por su sangre Él me purifica, me justifica. Tengo que creer eso yo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga esa obra en mi vida y pueda quitarme ese pecado de mi vida, ¿verdad? Me pueda dar la salvación el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una conciencia limpia? Aquí vamos a ver la importancia de tener la conciencia limpia. Y es para tener una buena relación con Dios. Solo teniendo una conciencia limpia, yo puedo tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una conciencia, que no tengo la conciencia tranquila, como decimos, ¿qué pasa? No puedo tener una relación con Dios yo, porque siempre me estoy machacando por lo mismo. Siempre estoy diciendo, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, es que yo soy aquí. La conciencia me acusa. Pero cuando yo estoy consciente que Dios ya me limpió de esa conciencia, yo puedo tener una buena relación con el Señor, con Dios. En Hebreo 10:22 dice, ¿alguien lo quiere leer? Por favor.
Miguel. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Acerquémonos con corazones sinceros, dice el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a venir nosotros delante del Señor? No vamos a venir diciendo, soy esto, soy lo otro, hice esto, hice lo otro, porque Dios ya nos perdonó. ¿Cómo vamos a entrar nosotros si he cometido un error? Voy a entrar, dice, con corazones sinceros. Yo voy a venir a mi Padre y yo le voy a decir, Padre, he cometido este error, he pecado, he hecho esto. Él ya lo conoce. Él conoce nuestro corazón y Él ya sabe lo que nosotros hemos hecho. Pero nosotros venimos, dice, acerquémonos con corazones sinceros delante de Él. Y vamos a decirle, Padre, he hecho esto que no es agradable delante de ti. Y si nosotros nos arrepentimos de corazón, pero es que nos vamos a arrepentir de corazón, no es que vamos a arrepentirnos hoy y vamos a ir mañana y vamos a hacer lo mismo. Es darnos ese giro de 180 grados y decirle adiós al pecado, no volver atrás, no volver a ver ese pecado. Eso es lo que dice de esa actitud, ese es el arrepentimiento. De esa manera vamos a venir nosotros al Señor, con corazones sinceros, arrepintiéndonos para que Él dice, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto solo lo hace el Señor. Entonces, vamos a resolver el segundo ejercicio de autocompletación. Para poder acercar, dice, podernos acercar a Dios con confianza debemos, ¿qué dijimos en la palabra? Purificar nuestros corazones de mala conciencia, ¿verdad? Eso debemos hacer, acercarnos con confianza delante del Señor y Él nos purifica. Es Él, no nosotros. Es Él el que nos purifica. Satanás usa la conciencia para acusarte, era lo que les decía. Con nuestra conciencia, Él nos acusa. Él nos dice, ¿te acuerdas lo que hiciste? Y tal vez lo hicimos hace 10 años. Se los puedo hablar por mi propia experiencia. Que a lo mejor yo hice cosas hace 10 años de las cuales no estoy orgullosa. Y viene Satanás y me acusa y me dice, pero tú eras esto. ¿Cómo tú vas a hablar de esto a tus hermanos si tú lo hiciste? ¿Verdad? Esa conciencia me acusa. Pero si yo estoy firme en el Señor y sé que Dios ya perdonó mis pecados, que lo que yo hice ya quedó atrás, entonces yo puedo venir y hablar a mis hermanos porque sé que Dios ya me ha perdonado. Pero el enemigo viene y nos acusa de lo que hemos hecho mal. Entonces, así, aquí vamos. Perdón, creo que me pasé. No, es que no tiene, pensé que tenía versículo, por eso lo estaba esperando. Pero bueno, el enemigo nos acusa de esto. El enemigo nos acusa con nuestra conciencia y eso era lo que quería decir. Si hicimos esto hace años, Él viene a acusarte, pero sabes que dice el Señor que Él perdona nuestros pecados, los lanza al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, no puede el enemigo estar trayendo a nuestra mente el que hemos hecho cosas malas y por eso no podemos orar. Muchas veces por nuestra mala conciencia no podemos orar al Padre. No podemos levantar una oración de gracia al Padre o tener la suficiente confianza como para orar por otras personas, por nuestra conciencia. Entonces debemos de estar seguros, ¿verdad? Que el Señor ya nos ha purificado. Segunda pregunta dice, ¿cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad? Confesando nuestros pecados. Ya se los había dicho, ¿verdad? Venimos al Padre y nosotros le decimos, Padre, he pecado. ¿Qué le dijo el hijo pródigo a su padre? ¿Qué le dijo? He pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Volveré a mi casa, dijo el hijo pródigo, y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así debemos de venir nosotros. Somos sus hijos y debemos de venir y decirle, Padre, he pecado contra ti. Hice esto
confesar nuestros pecados, dice la palabra. Primera de Juan 1:9. ¿Alguien me la quiere leer? Hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué linda esa palabra, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados. Es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él nos perdona. Él es fiel y justo, dice. Por eso dice de justicia, porque Él es un Dios justo. Si nosotros venimos con esos corazones humildes, Él es justo y nos perdona. Amén. Y nos limpia, dice. Y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. Entonces, vamos a resolver el ejercicio del punto A. Dice, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Qué fiel es el Señor, ¿verdad? Para perdonarnos y limpiarnos. El número B. Confiar plenamente que la sangre de Cristo nos limpia. Tenemos que tener esa convicción, esa certeza y esa convicción de que Dios nos limpia, que la sangre de Cristo nos limpia. Tenemos que tener esa certeza, como dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener esa certeza y esa convicción de que Dios, que la sangre de Jesucristo limpia que la sangre de Cristo, dice, nos limpia. Hebreos 9:14. Por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Preciosa palabra, ¿verdad? Dice, cuanto más la sangre de Cristo. En la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se ofrecían becerros, dice la palabra del Señor, se ofrecían becerros y machos cabríos en ofrenda de sacrificio para cubrir el pecado del pueblo. No lo limpiaba como nos habla que la sangre de Cristo nos limpia y nos quita el pecado. Lo cubría, por eso se sacrificaban en la mañana y en la tarde. Porque sabemos que en cada momento del día nosotros podemos fallarle al Señor. Sabemos que de aquí a que pase media hora, yo ya pude haberle fallado al Señor. Yo ya pude, con una mirada, con un pensamiento, con mi actitud, yo puedo estarle fallando al Señor. Por eso se ofrecían estos sacrificios, para poder limpiar, cubrir el pecado del pueblo. Pero ¿qué pasó? Con el nuevo pacto, cuando Cristo vino y entregó su vida por nosotros, esa sangre preciosa de este Cordero perfecto, dice aquí la palabra, limpio, sin mancha, dice que nos limpia. Quita el pecado del mundo. Dice que Él quitó el pecado del mundo a través de su sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo y dejemos que limpiar vuestras conciencias de obras muertas. Lo que nosotros hicimos ya murió, ya pasó, ya se quedó atrás. Ahora debemos de servir al Dios vivo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Ya somos nuevas criaturas. Ya dejamos de ese viejo hombre atrás y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y de esa manera debemos de andar. Entonces, aquí resolveríamos el ejercicio número B. Y dice, confiar plenamente que la sangre de Cristo puede limpiar totalmente nuestras conciencias de todo pecado. Estoy aquí. Según este versículo, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Que les estaba leyendo todo el punto que ya lo habíamos leído. Muy bien. De obras muertas, ¿verdad? Servir al Dios vivo. Dice, de todo pecado, es decir, de todo pecado para que podamos servir al Dios vivo, ¿verdad? Amén. El punto número C.
es perdonando siempre a mi ofensor. Esto es muy importante, hermanos, porque debemos de perdonar, perdonando las ofensas de las personas que nos han hecho daño. Yo creo que aquí a todos nos ha hecho daño a alguien y más de alguna vez. Yo sé que aquí muchos hemos sido dañados. Nuestros corazones han sido dañados. Pero Él dice que perdonemos siempre a nuestro ofensor. Mateo 6, 14 al 15. ¿Alguien me lo lee? ¿O lo leemos todo? Todo, va. Todos. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo nos manda el Señor a perdonar? Es importante, y aquí creo que nos da un tip el manual, que hagamos una lista. Hagamos una lista de las personas que nos han hecho daño y también a las que nosotros les hemos hecho daño, porque sé que nosotros también hemos hecho daño en alguna vez, en más de alguna vez. Hagamos una lista, y yo lo hice porque yo este discipulado lo tomé hace 3 años. Lo tomé. Y yo hice una lista de las personas que me hicieron daño y a las cuales yo también le hice daño. Y empecé a escribir, me acuerdo muy bien yo, y empecé a escribir, tal persona me hizo esto, tal persona me hizo lo otro, tal persona me hizo lo otro. Y yo le hice esto a esta persona y yo le hice esto otro a esta persona. Y me acuerdo bien una vez en un culto de oración, venían todos esos recuerdos a mi mente de que este te hizo lo otro, este te hizo lo otro. Yo solo decía, gracias Señor. Gracias, Señor. Cada vez que venía a mí un pensamiento de lo malo que me habían hecho, yo decía, gracias, Señor. Y es que solo cuando tenemos esa conciencia limpia, nosotros podemos tener una actitud de agradecimiento a pesar de que nos hagan daño, perdonando las ofensas que nos han hecho y pidiendo perdón por lo que nos han hecho también, por lo que nosotros hemos hecho también. Y debemos perdonarnos nosotros mismos también. No vivir diciendo, yo le hice esto a esta persona, ¿cómo pude hacerlo? Soy una mala persona, soy esto, soy lo otro. No, debemos perdonar, debemos de aprender a que Dios ya nos ha limpiado de todo eso. Nos ha limpiado nuestras conciencias. Entonces resolvemos el punto. Y dice, estábamos en el C, en Mateo. Dios nos ordena perdonar para que Él también nos pueda perdonar. Amén. Leemos también Marcos 11:25. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros por vuestras ofensas. Es importante, hermanos, cuando yo oraba ese día y me venían estas cosas a mi mente, de estas ofensas que me habían hecho, de ese daño que me habían hecho a mí, yo decía, gracias, Señor. Y no odio, realmente se los puedo decir, no odio a ninguna persona. Es más, los bendigo en el nombre de Jesús. A algunas personas no puedo decirles, pero si usted tiene a alguien que usted sabe que le ha hecho mal, usted a ella, y es que el Señor aún va más allá, porque también nos manda a pedir perdón cuando nos han hecho daño a nosotros. Imagínense cómo es el Señor, que si a mí me hicieron daño, yo tengo que ir a pedir perdón. Imagínense. De esa manera quiere el Señor que nosotros nos humillemos para que Él nos pueda exaltar. Entonces, si usted tiene algo contra alguien y puede llamarlo, puede hablar con él, hágalo. Hágalo, porque el Señor aquí nos dice que vayamos algo contra alguno para que, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Verdad?
Entonces resolvemos el ejercicio, dice. Dios dice que cuando estemos orando, perdonemos a quien nos haya ofendido para que Dios nos perdone. Amén. La D, obedeciendo. Vamos a leer este. Dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Satanás entrará en nuestras vidas sembrando odio, amargura, ensuciando nuestras conciencias, afectando nuestra oración y terminaremos con corazones heridos y nuestra comunión con Dios se romperá. ¿Para qué tenemos que tener una conciencia limpia? Dijimos anteriormente, para tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Pero si no tenemos esa conciencia limpia, dice que va a venir a nosotros amargura, odio. Va a venir a nosotros, dice, va a ensuciar nuestras conciencias, ¿verdad? El D, obedeciendo a mi conciencia. Santiago 1:22, ¿lo leemos todos? 1, 2, 3. Para sed, pero sed hacedores de la tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Que seamos hacedores, obedeciendo a mi conciencia. Pero debo de ser hacedor y no solamente oidor. Lo que les decía, el ejemplo que les ponía. Si yo como hija de Dios estoy haciendo algo mal, o la palabra de Dios me dice que no debo de criticar a mi hermano, me dice que debo de amar a mi hermano, me dice que no debo de robar, me dice que no debo de mentir, me dice que no debo de fornicar, me dice que no debo de ser adúltera. Todo eso me lo dice la palabra de Dios. Pero yo solo cito aquellos versículos, está en Gálatas 5, las obras de la carne. Ahí está todo lo que, eso y semejantes a esa, dice la palabra del Señor. No debemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo me sé el versículo, pero todo lo que me manda no hacer, yo lo estoy haciendo. Entonces no estoy haciendo hacedora de la palabra, sino que solamente la escucho y por un oído me entra y por el otro me sale, ¿verdad? Entonces dice que debemos, para obedeciendo a mi conciencia, dice, pero que tenemos que ser hacedores, no solamente oidores, ¿verdad? ¿Se va entendiendo lo que estamos estudiando? Sí. Gloria al Señor. Entonces vamos a hacer el ejercicio de, que ya está ahí. La palabra nos enseña que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Ahora el punto E. Dice continuar andando en la luz. Debemos de vivir bajo la luz, pero la luz de la palabra. Hablábamos de las obras de la carne en Gálatas 5. Si yo conozco que no debo de hacer esto, yo voy a andar a la luz de la palabra y no lo voy a hacer. Pero más abajo en Gálatas 5 me habla del fruto del Espíritu Santo. Y me habla que yo, si tengo al Espíritu Santo en mi vida va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, va a haber benignidad, va a haber bondad, va a haber fe, va a haber mansedumbre y va a haber templanza en mi vida. Entonces, yo voy a andar bajo la luz de la palabra y voy a hacer lo que el Señor me manda a hacer. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, obedeciendo a su palabra, teniendo comunión con el Señor. ¿Y cómo voy a tener comunión yo con el Señor? Orando, estudiando su palabra, ayunando, pasando tiempo con el Señor en intimidad, en oración. Ahí voy a tener yo comunión con el Espíritu Santo. En Primera de Juan 1:7, leámoslo todo porque veo que nadie levanta la mano para leer. Entonces, para que participemos y no esté yo aquí solita, ¿no? Dice, número 7, 1, 2, 3. Pero si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él es luz. Dios es luz,
Él no es tiniebla. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿vamos a andar en tinieblas? Vamos a andar en la luz, porque Él es luz. Y como hijos de Dios, tenemos que caminar en luz, ¿verdad? Y dice, teniendo comunión unos con otros. ¿Tenemos comunión con nuestros hermanos o hablamos de nuestro hermano? Cuando mi hermano está ahí, hola hermano, ¿cómo está? Y cuando se da la vuelta, empiezo a hablar de él. Tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, amarnos. Y hay una palabra que me encanta que dice que tenemos que soportarnos. Porque cada persona tiene su carácter. Cada persona es diferente, pero Dios moldea esos caracteres y dice que nos soportemos. ¿Por qué nos manda a soportarnos? Porque Él nos creó y nos conoce y sabe cómo es cada uno. Pero con la ayuda de su Espíritu Santo, nuestro carácter es moldeado. Si antes yo era enojada, ahora voy a ser mansa, me dice la palabra, ¿verdad? Entonces, así es la palabra del Señor. Debemos de andar en la luz porque Él es luz, ¿verdad? Ahora vamos a resolver el ejercicio. Estamos en el inciso E. Dice, la palabra nos enseña que debemos andar en luz, porque Dios está en la luz. Que esto nos traerá comunión. Amén. Unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Que andemos en luz porque Él es luz. Entonces, un hijo de Dios no puede andar en tinieblas. Porque nada tiene que ver, dice la palabra del Señor, las tinieblas con la luz. No tienen nada que ver. Entonces, si nosotros somos hijos de luz, no tenemos que andar en tinieblas, ¿verdad? Ahora vamos en Hechos 24:16 dice, y por esto, leámoslo todo, y por esto tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia limpia, primero ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Primero ante Dios y ante los hombres. Debemos tener esa conciencia limpia. Ahora, vamos a resolver el caso. El apóstol procura siempre mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a otro punto. Y este me encanta también porque habla de la conciencia endurecida. Cuando una persona tiene la conciencia endurecida, ¿verdad? Vamos a hablar de esto y es muy, muy importante. Dice, ¿qué es una conciencia endurecida? Es cuando una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, ésta se endurece y cesará de hablar. La persona terminará haciendo lo que quiere y terminará perdiéndose en el infierno eternamente. Por lo tanto, la conciencia es cauterizada. Entonces, les decía, cuando una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, ¿qué les dije yo anteriormente? Cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, nosotros nos giramos y dejamos ese pecado atrás, pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y seguimos adelante, porque escuchamos la voz de nuestra conciencia, esa alarma que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando una persona no lo escucha, pero la ignora, dice que su conciencia se endurece y después la conciencia dejará de hablar. Y entonces esta persona empezará a pecar deliberadamente y lo hará como por deporte, ¿verdad? Bueno, lo hice porque muchas veces usamos la fe, bueno, para ocasión de pecar, ¿verdad?
Es decir, bueno, Dios me perdona, entonces peco, le pido perdón y vuelvo al siguiente día y vuelvo a pecar y le vuelvo a pedir perdón. No, ese no es arrepentimiento. Ese no es arrepentimiento. Y llegará un punto donde la conciencia ya no le va a decir nada y va a hacer lo que se le dé la gana, ¿verdad? Entonces dice, la conciencia es cauterizada. Y vamos a leer 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Alguien me lo quiere leer? Amén. Muy bien. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participarán de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén. Y qué importante, dice que pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Y el internet está lleno de esto, de apóstatas, hablando herejías desde los púlpitos, engañando a las personas. Eso es lo que está haciendo esta gente, engañando. ¿Pero por qué? Porque ya tienen la conciencia cauterizada. Ya a todos les da igual, ya la conciencia no les habla. Porque cuando yo escucho estas cosas, digo yo, es que no leen la palabra del Señor. Es que no hay en ellos temor a Dios para decir todas estas barbaridades que dicen. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienen la conciencia cauterizada, ya la conciencia ya no les habla, ya no les dice nada. ¿Por qué? Porque están engañando a la gente y hablando cosas que no deben de hablar. Y dice que en el número 4 que leímos, ¿sí? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración esto lo santifica. Entonces debemos de tener mucho cuidado de estas personas que ya han tenido su conciencia cauterizada y están engañando a las personas, ¿verdad? Vamos a leer el otro punto. Dice, hay que guardarnos de los falsos profetas, lo que les estaba diciendo, Mateo 7, 15, 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El número 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los abrojos, dijo el Señor, uvas de los espinos o higos de los abrojos? Guardaos de los falsos profetas, dice el Señor. Debemos guardarnos de todo aquel que se dice profeta. Debemos guardarnos porque debemos, por eso es importante que dice la palabra del Señor, anden en luz. Porque si andamos nosotros a la luz de la palabra, nos vamos a enterar de que lo que nos están hablando son herejías y no es la palabra del Señor. Que no son ovejas, sino que son lobos rapaces, ¿verdad? Queriendo devorar al pueblo de Cristo, queriendo comerse a las ovejas del Señor. Hay que guardarnos del engaño de los hombres y su ambición. Los hombres, estos lobos rapaces, como lo llama la palabra del Señor, o falsos profetas, ¿qué quieren hacer? Me encanta lo que dice mi profesor de teología, que dice que ellos no quieren a las ovejas, sino que la lana de las ovejas. Entonces dice que nos guardemos de estos hombres y su ambición. Y vamos a ver en Romanos 16, 18, leámoslo por favor. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Yo no sé cuántos han visto esos videos, venga de 1,000 para que el Señor le dé 2,000. Eso, desde que dice eso, yo ya sé que por dónde va, ¿verdad? Entonces, debemos guardarnos de esos lobos rapaces que no quieren a las ovejas, sino que la lana de las ovejas, que lo que hacen es exprimir a las ovejas. Debemos guardarnos de ellos y saber que dice que engañan a las personas con suaves palabras. Yo no sé, pero yo he visto esa clase de videos en internet y venga, pacte de 1,000, el Señor le va a dar 20,000, venda su casa y el Señor le va a dar 3. Hermano, ¿eso dónde está en la palabra? ¿Dónde está en la palabra eso? Eso no está en la palabra. Debemos cuidarnos de esto. Sigamos. Hay que guardarnos de las falsas doctrinas. Es que estamos hablando de lo mismo. Guardémonos de esta gente. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Leámoslo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducían herejías destructoras y hay al Señor atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia habla vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo condenación no se tardará. Amén. Dice el 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Guardémonos de esas falsas doctrinas. No le diga amén a todo lo que ve en internet. Yo cuando veo estas cosas, que ponga un amén si esto o lo otro. Dios no tiene Facebook, hermanos. Usted cuando quiera decirle algo al Señor, métase en su habitación y órele al Señor. No le diga amén a todo lo que ve. No le diga amén a todo lo que ve. Dice, cerrada vuestra puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No estarle diciendo amén a todo, no estar compartiendo todo lo que vemos, porque la palabra de Dios dice que son lisonjas. Aquí lo habla el Señor, aquí lo habla la palabra del Señor. Pero hubo también en vosotros falsos profetas, también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros. Estos que se creen maestros de la palabra del Señor, que vienen a enseñar falsas doctrinas a las personas. Este típico que se está propagando como el virus, el evangelio de la prosperidad. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El Señor dijo, las zorras tienen guarida. Sí, si no me equivoco, maestra, ayúdeme. ¿Cómo sigue el versículo? El hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ni tenía dónde recostar su cabeza el Señor. ¿Y por qué nosotros queremos vivir como reyes? El Señor nos puede bendecir, nos bendice, porque yo soy muy bendecida. Yo soy muy bendecida con lo que tengo. Tenga poco, tenga mucho, dijo Pablo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. No vemos a Pablo viviendo en un palacio, teniendo millones en el banco, ¿no? Guardémonos de eso, hermano, de esas enseñanzas que vienen a introducir, dicen cubiertamente, herejías destructoras al pueblo del Señor. Guardémonos de esto. Ahora vamos dice que hay que conocer
los que sirven al diablo y a Dios. Dijimos que estos falsos maestros, que estos falsos profetas son hijos del diablo. Lo acabamos de ver. Pero dice que hay que saber quiénes sirven al diablo y no a Dios. Efesios, aquí nos habla. Leámoslo, por favor. Esto pues digo, Quiero en el Señor que ya no andéis como en los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos, hay, perdón, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. ¿Qué nos habla aquí Efesios? Perdón que me perdí un poco con la lectura. ¿Qué habla aquí Efesios? Dice, esto pues os digo y requiero. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Está escribiendo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, por la dureza de su corazón. Estas personas tienen el corazón duro, hermanos. Estas personas ya no tienen conciencia. Ya la conciencia no les habla. Ya no tienen ese timbre que Dios ha puesto en nosotros, que se llama conciencia, para decirnos cuando estamos actuando mal. Entonces, estas personas ya no tienen esa conciencia, ya la tienen cauterizada, leímos, ¿verdad? Y dice que han perdido toda sensibilidad. Ya no les importa dañar al pueblo de Dios. Ya no les importa quitarle la lana a las ovejas. Ya no les importa destruir al pueblo de Cristo. Eso es más bien es lo que quieren por ser hijos, por servir al diablo. Entonces, debemos guardarnos de todas estas personas, ¿verdad? Y hay una pregunta aquí. ¿Y tu conciencia está limpia? ¿Y tu conciencia está limpia? Dice aquí. Examinémonos a nosotros mismos para ver nuestro interior, para ver nuestra conciencia. El Señor ya nos limpió. Primero, no había que. Dice que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ya nos convenció, Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos purificó, nos ha santificado también el Señor. Entonces debemos de tener nuestra conciencia limpia porque Él ya hizo todo esto por nosotros. La sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha purificado. Bueno, esta es la clase, hermanos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, si algo no ha quedado claro, aquí estamos para contestar.
certeza, como dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener esa certeza y esa convicción de que que la sangre de Jesucristo limpia que la sangre de Cristo, dice, nos limpia. Hebreos 9:14. Por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Preciosa palabra, ¿verdad? Dice, cuanto más la sangre de Cristo. En la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se ofrecían becerros, dice la palabra del Señor, se ofrecían becerros y machos cabríos en ofrenda de sacrificio para cubrir el pecado del pueblo. No lo limpiaba como nos habla que la sangre de Cristo nos limpia y nos quita el pecado. Lo cubría, por eso se sacrificaban en la mañana y en la tarde. Porque sabemos que en cada momento del día nosotros podemos fallarle al Señor. Sabemos que de aquí a que pase media hora, yo ya pude haberle fallado al Señor. Yo ya pude, con una mirada, con un pensamiento, con mi actitud, yo puedo estarle fallando al Señor. Por eso se ofrecían estos sacrificios, para poder limpiar, cubrir el pecado del pueblo. Pero ¿qué pasó? Con el nuevo pacto, cuando Cristo vino y entregó su vida por nosotros, esa sangre preciosa de este Cordero perfecto, dice aquí la palabra, limpio, sin mancha, dice que nos limpia, quita el pecado del mundo. Dice que Él quitó el pecado del mundo a través de su sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo y dejemos que limpiar vuestras conciencias de obras muertas. Lo que nosotros hicimos ya murió, ya pasó, ya se quedó atrás. Ahora debemos de servir al Dios vivo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Ya somos nuevas criaturas. Ya dejamos de ese viejo hombre atrás y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y de esa manera debemos de andar. Entonces, aquí resolveríamos el ejercicio número B. Y dice, confiar plenamente que la sangre de Cristo puede limpiar totalmente nuestras conciencias de todo pecado. Estoy aquí. Según este versículo, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Que les estaba leyendo todo el punto que ya lo habíamos leído. Muy bien. De obras muertas, ¿verdad? Servir al Dios vivo. Dice, de todo pecado, es decir, de todo pecado para que podamos servir al Dios vivo, ¿verdad? Amén. El punto número C es perdonando siempre a mi ofensor. Esto es muy importante, hermanos, porque debemos de perdonando las ofensas de las personas que nos han hecho daño. Yo creo que aquí a todos nos ha hecho daño a alguien y más de alguna vez. Yo sé que aquí muchos hemos sido dañados. Nuestros corazones han sido dañados. Pero Él dice que perdonemos siempre a nuestro ofensor. Mateo 6, 14 al 15. ¿Alguien me lo lee? ¿O lo leemos todo? Todo va. Todos. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo nos manda el Señor a perdonar? Es importante, y aquí creo que nos da un tip el manual, que hagamos una lista. Hagamos una lista de las personas que nos han hecho daño y también a las que nosotros les hemos hecho daño, porque sé que nosotros también hemos hecho daño en más de alguna vez. Hagamos una lista, y yo lo hice porque yo este discipulado lo tomé hace 3 años. Lo tomé.
Y yo hice una lista de las personas que me hicieron daño y a las cuales yo también le hice daño. Y empecé a escribir, me acuerdo muy bien yo, y empecé a escribir, tal persona me hizo esto, tal persona me hizo lo otro, tal persona me hizo lo otro. Y yo le hice esto a esta persona y yo le hice esto otro a esta persona. Y me acuerdo bien una vez en un culto de oración, venían todos esos recuerdos a mi mente de que este te hizo lo otro, este te hizo lo otro. Yo solo decía, gracias Señor, gracias Señor. Cada vez que venía a mí un pensamiento de lo malo que me habían hecho, yo decía, gracias Señor. Y es que solo cuando tenemos esa conciencia limpia, nosotros podemos tener una actitud de agradecimiento a pesar de que nos hagan daño, perdonando las ofensas que nos han hecho y pidiendo perdón por lo que nos han hecho también, por lo que nosotros hemos hecho también. Y debemos perdonarnos nosotros mismos también. No vivir diciendo, yo le hice esto a esta persona, ¿cómo pude hacerlo? Soy una mala persona, soy esto, soy lo otro. No, debemos perdonar, debemos de aprender a que Dios ya nos ha limpiado de todo eso, nos ha limpiado nuestras conciencias. Entonces resolvemos el punto y dice, estábamos en el C, en Mateo. Dios nos ordena perdonar para que Él también nos pueda perdonar. Amén. Leemos también Marcos 11:25 y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros por vuestras ofensas. Es importante, hermanos, cuando yo oraba ese día, y me venían estas cosas a mi mente de estas ofensas que me habían hecho, de ese daño que me habían hecho a mí. Yo decía, gracias Señor. Y no odio, realmente se los puedo decir, no odio a ninguna persona. Es más, los bendigo en el nombre de Jesús. A algunas personas no puedo decirles, pero si usted tiene a alguien que usted sabe que le ha hecho mal, usted a ella, y es que el Señor aún va más allá, porque también nos manda a pedir perdón cuando nos han hecho daño a nosotros. Imagínense cómo es el Señor, que si a mí me hicieron daño, yo tengo que ir a pedir perdón. Imagínense. De esa manera quiere el Señor que nosotros nos humillemos para que Él nos pueda exaltar. Entonces, si usted tiene algo contra alguien y puede llamarlo, puede hablar con él, hágalo. Hágalo, porque el Señor aquí nos dice que vayamos algo contra alguno para que, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Verdad? Entonces resolvemos el ejercicio, dice. Dios dice que cuando estemos orando, perdonemos a quien nos haya ofendido para que Dios nos perdone. Amén. La D, obedeciendo. Vamos a leer este. Dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Satanás entrará en nuestras vidas sembrando odio, amargura, ensuciando nuestras conciencias, afectando nuestra oración y terminaremos con corazones heridos y nuestra comunión con Dios se romperá. ¿Para qué tenemos que tener una conciencia limpia? Dijimos anteriormente, para tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Pero si no tenemos esa conciencia limpia, dice que va a venir a nosotros amargura, odio. Va a venir a nosotros, dice, va a ensuciar nuestras conciencias, ¿verdad? El D. Obedeciendo a mi conciencia. Santiago 1:22. ¿Lo leemos todos? 1, 2, 3. Pero sed hacedores de la... Tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Que seamos hacedores, obedeciendo a mi conciencia. Pero debo de ser hacedor y no solamente oidor.
Lo que les decía, el ejemplo que les ponía. Si yo como hija de Dios estoy haciendo algo mal, o la palabra de Dios me dice que no debo de criticar a mi hermano, me dice que debo de amar a mi hermano, me dice que no debo de robar, me dice que no debo de mentir, me dice que no debo de fornicar, me dice que no debo de ser adúltera. Todo eso me lo dice la palabra de Dios. Pero yo solo cito aquellos versículos. Está en Gálatas 5, las obras de la carne. Ahí está todo lo que, eso y semejantes a esa, dice la palabra del Señor. No debemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo me sé el versículo, pero todo lo que me manda no hacer, yo lo estoy haciendo. Entonces no estoy haciendo hacedora de la palabra, sino que solamente la escucho y por un oído me entra y por el otro me sale, ¿verdad? Entonces dice que debemos, para obedeciendo a mi conciencia, dice, pero que tenemos que ser hacedores, no solamente oidores, ¿verdad? ¿Se va entendiendo lo que estamos estudiando? Sí. Gloria al Señor. Entonces vamos a hacer el ejercicio que ya está ahí. La palabra nos enseña que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Ahora el punto E. Dice continuar andando en la luz. Debemos de vivir bajo la luz, pero la luz de la palabra. Hablábamos de las obras de la carne en Gálatas 5. Si yo conozco que no debo de hacer esto, yo voy a andar a la luz de la palabra y no lo voy a hacer. Pero más abajo en Gálatas 5 me habla del fruto del Espíritu Santo. Y me habla que yo, si tengo al Espíritu Santo en mi vida va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, va a haber benignidad, va a haber bondad, va a haber fe, va a haber mansedumbre y va a haber templanza en mi vida. Entonces, yo voy a andar bajo la luz de la palabra y voy a hacer lo que el Señor me manda a hacer. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, obedeciendo a su palabra, teniendo comunión con el Señor. ¿Y cómo voy a tener comunión yo con el Señor? Orando, estudiando su palabra, ayunando, pasando tiempo con el Señor en intimidad, en oración. Ahí voy a tener yo comunión con el Espíritu Santo. En Primera de Juan 1:7, leámoslo todo porque veo que nadie levanta la mano para leer. Entonces, para que participemos y no esté yo aquí solita, ¿no? Dice, número 7, 1, 2, 3. Pero si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él es luz. Dios es luz, Él no es tiniebla. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿vamos a andar en tinieblas? Vamos a andar en la luz, porque Él es luz. Y como hijos de Dios, tenemos que caminar en luz, ¿verdad? Y dice, teniendo comunión unos con otros. ¿Tenemos comunión con nuestros hermanos o hablamos de nuestro hermano? Cuando mi hermano está ahí, hola hermano, ¿cómo está? Y cuando se da la vuelta, empiezo a hablar de él. Tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, amarnos. Y hay una palabra que me encanta que dice que tenemos que soportarnos. Porque cada persona tiene su carácter. Cada persona es diferente, pero Dios moldea esos caracteres y dice que nos soportemos. ¿Por qué nos manda a soportarnos? Porque Él nos creó y nos conoce y sabe cómo es cada uno. Pero con la ayuda de su Espíritu Santo, nuestro carácter es moldeado. Si antes yo era enojada, ahora voy a ser mansa, me dice la palabra, ¿verdad? Entonces, así es la palabra del Señor. Debemos de andar en la luz porque Él es luz, ¿verdad? Ahora vamos a resolver el ejercicio. Estamos en el inciso E. Dice, la palabra nos enseña que debemos andar en luz, porque Dios está en la luz. Que esto nos traerá
comunión. Amén. Unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Que andemos en luz porque Él es luz. Entonces, un hijo de Dios no puede andar en tinieblas. Porque nada tiene que ver, dice la palabra del Señor, las tinieblas con la luz. No tienen nada que ver. Entonces, si nosotros somos hijos de luz, no tenemos que andar en tinieblas, ¿verdad? Ahora vamos en Hechos 24:16 dice, y por esto, leámoslo todo, y por esto tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia limpia, primero ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Primero ante Dios y ante los hombres. Debemos tener esa conciencia limpia. Ahora, vamos a resolver el caso. El apóstol procura siempre mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a otro punto. Y este me encanta también porque habla de la conciencia endurecida. Cuando una persona tiene la conciencia endurecida, ¿verdad? Vamos a hablar de esto y es muy, muy importante. Dice, ¿qué es una conciencia endurecida? Es cuando una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, ésta se endurece y cesará de hablar. La persona terminará haciendo lo que quiere y terminará perdiéndose en el infierno eternamente. Por lo tanto, la conciencia es cauterizada. Entonces, les decía, cuando una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, ¿qué les dije yo anteriormente? Cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, nosotros nos giramos y dejamos ese pecado atrás, pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y seguimos adelante, porque escuchamos la voz de nuestra conciencia, esa alarma que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando una persona no lo escucha, pero la ignora, dice que su conciencia se endurece y después la conciencia dejará de hablar. Y entonces esta persona empezará a pecar deliberadamente y lo hará como por deporte, ¿verdad? Bueno, lo hice porque muchas veces usamos la fe, bueno, para ocasión de pecar, ¿verdad? Es decir, bueno, Dios me perdona, entonces peco, le pido perdón y vuelvo al siguiente día y vuelvo a pecar y le vuelvo a pedir perdón. No, ese no es arrepentimiento. Ese no es arrepentimiento. Y llegará a un punto donde la conciencia ya no le va a decir nada y va a hacer lo que se le dé la gana, ¿verdad? Entonces dice, la conciencia es cauterizada. Y vamos a leer 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Alguien me lo quiere leer? Amén. Muy bien. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía De mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participarán de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén. Y qué importante, dice que pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Y el internet está lleno de esto, de apóstatas.
hablando herejías desde los púlpitos, engañando a las personas. Eso es lo que está haciendo esta gente, engañando. ¿Pero por qué? Porque ya tienen la conciencia cauterizada. Ya a todos les da igual, ya la conciencia no les habla. Porque cuando yo escucho estas cosas, digo yo, es que no leen la palabra del Señor. Es que no hay en ellos temor a Dios para decir todas estas barbaridades que dicen. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienen la conciencia cauterizada, ya la conciencia ya no les habla, ya no les dice nada. ¿Por qué? Porque están engañando a la gente y hablando cosas que no deben de hablar. Y dice que en el número 4 que leímos, ¿sí? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración esto lo santifica. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de estas personas que ya han tenido su conciencia cauterizada y están engañando a las personas, ¿verdad? Vamos a leer el otro punto. Dice, hay que guardarnos de los falsos profetas, lo que les estaba diciendo, Mateo 7, 15, 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El número 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los abrojos, dijo el Señor, uvas de los espinos o higos de los abrojos? Guardaos de los falsos profetas, dice el Señor. Debemos guardarnos de todo aquel que se dice profeta. Debemos guardarnos porque por eso es importante que dice la palabra del Señor, anden en luz. Porque si andamos nosotros a la luz de la palabra, nos vamos a enterar de que lo que nos están hablando son herejías y no es la palabra del Señor. Que no son ovejas, sino que son lobos rapaces, ¿verdad? Queriendo devorar al pueblo de Cristo, queriendo comerse a las ovejas del Señor. Hay que guardarnos del engaño de los hombres y su ambición. Los hombres, estos lobos rapaces, como lo llama la palabra del Señor, o falsos profetas, ¿qué quieren hacer? Me encanta lo que dice mi profesor de teología, que dice que ellos no quieren a las ovejas, sino que la lana de las ovejas. Entonces dice que nos guardemos de estos hombres y su ambición. Y vamos a ver en Romanos 16, 18. Leámoslo, por favor. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo no sé cuántos han visto esos videos, venga de 1000 para que el Señor le dé 2000. Eso, desde que dice eso, yo ya sé que por dónde va, ¿verdad? Entonces, debemos guardarnos de esos lobos rapaces que no quieren a las ovejas, sino que la lana de las ovejas, que lo que hacen es exprimir a las ovejas. Debemos guardarnos de ellos y saber que dice que engañan a las personas con suaves palabras. Yo no sé, pero yo he visto esa clase de videos en internet y venga, pacte de 1000, el Señor le va a dar 20,000, venda su casa y el Señor le va a dar 3. Hermano, ¿eso dónde está en la palabra? ¿Dónde está en la palabra eso? Eso no está en la palabra. Debemos cuidarnos de esto. Sigamos. Hay que guardarnos de las falsas doctrinas. Es que estamos hablando de lo mismo. Guardémonos de esta gente. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Leámoslo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducían herejías destructoras, y al
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia habla vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya largo tiempo. Condenación no se tardará. y su perdición no se duerme. Amén. Dice el 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Guardémonos de esas falsas doctrinas. No le diga amén a todo lo que ve en internet. Yo cuando veo estas cosas, que ponga un amén si esto o lo otro. Dios no tiene Facebook, hermanos. Usted cuando quiera decirle algo al Señor, métase en su habitación y órele al Señor. No le diga amén a todo lo que ve. No le diga amén a todo lo que ve. Dice, cerrada vuestra puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No estarle diciendo amén a todo, no estar compartiendo todo lo que vemos, porque la palabra de Dios dice que son lisonjas. Aquí lo habla el Señor, aquí lo habla la palabra del Señor. Pero hubo también en vosotros falsos profetas, también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros. Estos que se creen maestros de la palabra del Señor, que vienen a enseñar falsas doctrinas a las personas. Este típico que se está propagando como el virus, el evangelio de la prosperidad. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El Señor dijo, las zorras tienen guarida. Sí, si no me equivoco, maestra, ayúdeme. ¿Cómo sigue el versículo? El hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ni tenía dónde recostar su cabeza el Señor. ¿Y por qué nosotros queremos vivir como reyes? El Señor nos puede bendecir, nos bendice, porque yo soy muy bendecida. Yo soy muy bendecida con lo que tengo, tenga poco, tenga mucho, dijo Pablo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. No vemos a Pablo viviendo en un palacio, teniendo millones en el banco, ¿no? Guardémonos de eso, hermano, de esas enseñanzas que vienen a introducir, dicen cubiertamente, herejías destructoras al pueblo del Señor. Guardémonos de esto. Ahora vamos dice que hay que conocer los que sirven al diablo y a Dios. Dijimos que estos falsos maestros, que estos falsos profetas son hijos del diablo. Lo acabamos de ver. Pero dice que hay que saber quiénes sirven al diablo y no a Dios. Efesios, aquí nos habla. Leámoslo, por favor. Esto pues digo,